Buenos días. ¿Me escuchan todos? Bueno, la idea es hacer una presentación sobre nuestros desarrollos en valoración integral. Pero básicamente para iniciar voy a tratar de dar un contexto. No sé si todos estamos asociados a los temas de valoración y a los temas de servicios ecosistémicos, entonces por eso creo que es importante un contexto. Bueno, ahí nos ya creo que son expertos en el tema. Entonces, pero bueno, no está de más como para entender por qué estamos hablando de esto. Bueno, el Instituto Humboldt es como el Instituto Nacional de Biodiversidad, es como el equivalente a CONAVIO, exactamente, y hace pues parte del Estado, ¿no? Entonces tenemos el tema del IN, ciencia política casi que inmediato, porque somos un instituto de investigación, pero hacemos parte del Ministerio de Ambiente, entonces por eso el interés de lo que se haga pues tenga incidencia, ¿no?, en tomar decisiones. Vale, el contexto es el siguiente. Nosotros en el 2013 hicimos, digamos que, uno de los primeros eventos deseados a la que no podía llamar una valoración integral. Fue un simposio bastante interesante porque tuvimos unas discusiones muy importantes que en ese momento eran inquietudes que compartíamos con muchos investigadores de diferentes partes del mundo, ¿no? En ese momento pues estuvo Lugo de Groot, Simón Maynard, Roberto Martín López, Pedro Terra, Eric Gómez, es decir, una gran cantidad de ponentes, y aparte también se pasaron casos de estudios donde se estaba tratando de trabajar eso. Bueno, aquí no tengo todos los casos de estudio. Eso fue en 2013 y ahí digamos se comenzó el interés por parte de nosotros de ya como colocar en la práctica todas estas discusiones, porque la discusión realmente salía de eso, ¿no? Realmente de un diagnóstico en el cual había poca incidencia o baja incidencia realmente en decisiones sobre el territorio con temas de evaluación, es decir, hasta donde el tema de evaluación realmente estaba sirviendo para incidencia en gestión de territorio, ¿sí? Y realmente una incidencia efectiva. Es, digamos, que fue lo que nosotros comenzamos a trabajar en ese momento. Tiene como tres escalas, una escala nacional y una escala local, que es, depende del movimiento. No sé qué sea. No tiene que ver con la distancia. No. Vale, hagamos de cuenta que no pasa. Entonces, a nivel global, digamos que hay iniciativas que estaban tratando de incluir esto. Tres iniciativas que en su momento estaba era la evaluación de ecosistemas, aunque puede ser sin esto, ¿no? Sí, yo tengo voz dura. Es que Está grabando. Perdóname, qué pena, lo siento que me está grabando. El tema de, había tres iniciativas globales: la evaluación de ecosistemas de milenio, el TIP, bueno, que es la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, y el marco de sistemas socioecológicos. Eran como iniciativas globales que trataban de tener una visión más integral y con el tema de servicios ecosistémicos. A nivel de Colombia también hay cosas interesantes. En Colombia se lanzó la política de gestión integral de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que es una de las políticas que incluye todo el tema de lo socioecológico, ¿no? Es decir, entre los territorios como una unión entre lo social, lo ambiental, lo ecológico, donde no realmente se puedan dividir. Es decir, una visión más interdisciplinaria, se puede llamar así. Entonces esta es la política, le llamamos la PNIC, porque es muy largo el nombre, Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, PNIC. Entonces, y a nivel local, interesante es que lo que nosotros comenzamos a trabajar no fue el escritorio, sino fue estudios de caso, que comenzamos a ver realmente en los territorios de algunos estados cómo estaban trabajando el tema. Es decir, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo ya se estaban haciendo en territorio. Es decir, a nivel local, muchas iniciativas estaban andando justamente ya tomando decisiones metodológicas, incluso y conceptuales, sobre temas que ellos de alguna forma ya le estaban saliendo de paso. Es decir, ante algunas cosas que no estaban funcionando, ya a nivel local se están haciendo cosas. ¿Sí? Entonces era una unión entre lo que se estaba pensando arriba, lo que a nivel local se estaba haciendo y realmente qué marco nacional se estaba hablando. Entonces fue interesante, en esto fue también integral el tema. Se lanza el libro, que tengo aquí unas ediciones, está en inglés y español, está disponible en breve para todos. Y en este libro lo que tratamos es de ver todas esas visiones, de esa discusión conceptual y metodológica, y es lo que voy a tratar de explicar acá, ¿no? Comenté cómo estamos abordando el tema actualmente. Esto fue en 2014. Sin embargo, el contexto también fue favorable, porque en el marco de Ecosystem Services Partnership, que es como la red más importante que hay de servicios ecosistémicos, en cabeza de Robert Costanza y de Groth, que bueno, los que han trabajado temas de evaluación y servicios ecosistémicos, pues de Groth y Costanza son como los referentes más importantes.
En medio de esa red se creó un grupo de evaluación integral, donde pues estábamos investigadores de básicamente todo el mundo. Fue interesante porque ya ver dentro de la red un trabajo de evaluación integral, ya como grupo creado, era avanzar. Y como decía, era un avance que no era realmente tener un cuadro y seguir el cuadro, sino un proceso de construcción y que sigue en construcción. O sea, la idea era justamente incluir, ¿sí? Nunca cerrarnos, incluir, porque los contextos siempre van a ser diversos y realmente es como realmente poder meternos en contextos heterogéneos y complejos. No realmente, esa es la realidad, ¿no? Entonces pensar en una persona homogénea y no dinámica era como hacer lo mismo de siempre, ¿sí? Entonces realmente se necesitaba otra visión. Y con un contexto muy de inclusión y de justicia ambiental, de hecho, nació la idea ahí. En Europa también la gente comenzó a trabajar mucho, este es el proyecto Openness, que trabajó temas de evaluación integral, ¿sí? Esto fue también en 2014 posteriormente. Y bueno, es también un documento como conceptual de cómo realmente desde Europa se estaba pensando el tema de la valoración integral. Y lo más interesante es que bueno, este año, en el marco de la IPBES, la Plataforma Intergubernamental de Diversidades Biopolíticas, hace exactamente 5 meses, bueno, los participantes en la IPBES, se lanza la guía de valoración, incluyendo todas las visiones de valoración, digamos, entre comillas, alternas, ¿no? Esta es la guía de valoración que se lanzó hace exactamente 5 meses. Cuando digo se lanzó, quiero decir que es oficial de todos los países subsidiados de la IPBES, que como decía antes son más de 100 gobiernos. Ya hay una guía que tiene toda esta visión, ¿sí? Una visión de avance. Es una guía bastante innovadora. Bueno, está a la cabeza Patricia Valera, está en la Universidad Nacional Autónoma de México, y con quien realizamos un taller en Colombia hace poco. Y básicamente el proceso tomado de la guía se ve una visión, cómo avanzar de una visión de valoración con el mainstream económico a una valoración más integral, donde incluso las políticas se salgan también de ese mainstream económico a otro tipo de políticas. Incluso es eso, ¿no? Realmente cómo la valoración de alguna forma tiene que ver con toma de decisiones, pero también cómo podemos tomar decisiones diferentes, o sea, no solamente instituciones de mercado o políticas económicas, sino también otro tipo de políticas que realmente pueden partir de la valoración. Entonces, como su nombre lo dice acá, es básicamente partir de que también hay otras formas de ver el mundo. De alguna forma el tema económico ha marcado la pauta, pero realmente cómo podemos tomar decisiones saliéndonos un poco de ese marco, ¿sí? Bueno, aquí está lo que hicimos en Cali, básicamente fue hace poco, hace 2 meses, donde hicimos un trabajo de la guía de evaluación tratando de avanzar en eso. Ese es el contexto, y el último contexto que tenemos fue lo que hicimos ahora en Cali, la conferencia de servicios ecosistémicos, que le hicimos también seguida del taller de la IPBES, donde hicimos una sesión de trabajo sobre valoración integral, y pues bueno, tuvo éxito en el sentido que nos dimos cuenta que hay muchos trabajos de América Latina que están en esta onda sin, entre comillas, colocar la valoración integral, ¿sí? Están como trabajando con otras visiones de valoración que pueden incidir en toma de decisiones, ¿sí? Vale, este es el contexto. Ahora un poco entrando más en materia, en el tema del libro. Algo que nosotros identificamos es que los conceptos de biopsicosistémicas y valoración a veces están juntos inercialmente, pero realmente no es que estén juntos de nacimiento. O sea, si uno abre la caja de valoración, es un mundo; si uno abre la caja de biopsicosistémicos, es un mundo, y realmente si uno es juicioso, no siempre realmente deben encajar, ¿sí? Y lo importante es que encajen, porque eso puede servir para el tema de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, como la idea, realmente, ¿qué tanto de alguna forma yo puedo vincular estas ideas y realmente tener una incidencia en toma de decisiones en instrumentos de política? Ese era el reto, ¿no? Entonces, aquí, dado ese rompecabezas que tenemos, creo que puedo avanzar esto en la rapidez que ustedes lo dicen, de ideas de servicios ecosistémicos y valoración. No sé si todos aquí están ya metidos con el tema de servicios ecosistémicos, todos conocen los conceptos de servicios ecosistémicos en general, o bueno, igual si voy muy rápido me dicen y no entiendo un concepto, o si no voy avanzando. El tema de servicios ecosistémicos pues implica muchas cosas, ¿no? Básicamente tiene que ver desde la agricultura tradicional hasta también el tema de agricultura en escala, igual el tema para ganadería. Todos los recursos naturales están asociados
y pues todo el tipo de conflictos que se dan alrededor de eso. Nace con la evaluación de ecosistemas del milenio, que le dijo Kofi Annan, nosotros hicimos parte de esta evaluación. Y lo interesante de la evaluación de ecosistemas de milenio, y lo interesante del concepto de estudios ecosistémicos cuando nació y cuando se empoderó con la evaluación de ecosistemas de milenio, es que, al igual que ahorita pasa con IPBES, logró llevar esto a una discusión global. ¿Sí? Bueno, estas son las estadísticas de la evaluación de ecosistemas de milenio, pero yo me voy a retener es en el marco conceptual, que bueno, ya evoluciona con el marco del IPBES. Para no explicar toda esta caja, que creo que muchos ya la han visto mil veces, por lo tanto, lo interesante de la evaluación de ecosistemas de milenio es que pone a los servicios ecosistémicos en un link entre el tema de ciencia política, el tema de lo social y lo ecológico, y rompe el paradigma que siempre ha tenido la economía como es importante porque esto afecta a la economía. Aquí pone énfasis en el bienestar humano. Para mí, que participé en la evaluación del ecosistema del milenio, fue realmente una ruptura de paradigma. Sí, digamos, para nivel global, porque antes todas las decisiones estaban muy marcadas hacia el tema económico. Aquí el punto más importante era bienestar humano. Entonces, eso es lo que se debe destacar en este caso de los servicios ecosistémicos, que ya pues el marco avanzado, el marco conceptual de la IPBES, pues retoma algunas ideas del marco del Millennium Ecosystem Assessment, y este es el nuevo marco, ¿no? que está manejando, que básicamente tiene los mismos componentes, ¿no? Pero lo interesante es que lo hace más integrado. Incluso palabras como servicios ecosistémicos ya se salen del concepto, sino se definen más. La definición de servicios ecosistémicos es beneficios de la naturaleza para el bienestar humano. Entonces, a veces lo interesante es, para evitar discusiones, eliminar la idea y quedar con el concepto beneficios de la naturaleza, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos trabajo de campo, cuando hacemos servicios ecosistémicos, obviamente hay como cierto rechazo, pero cuando hablamos de beneficios de la naturaleza para el bienestar humano es diferente. Entonces, yo también creo que se ha avanzado mucho en el marco de la IPBES, porque en la literatura hay mucha discusión sobre el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Hay una visión muy de mercado, que es el que existe, pero en su concepción el concepto de servicios ecosistémicos no nació con una idea de mercado, nació con una idea de link, estos links que les digo. Sí, pero no hay que desconocer que esa visión de mercado está. Entonces también en un marco trata de cuidarse en esto, y por eso pues aquí lo que está en negro, verde y blanco son las diferentes visiones que hay sobre esa idea. Servicios ecosistémicos o beneficios de naturaleza o regalos de la naturaleza. De hecho, nosotros hicimos un documental hace poco donde hablamos de los regalos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, básicamente son las visiones. Esto en lo referente al servicio ecosistémicos. Bueno, ya ustedes imagino que no tengo necesidad de explicar qué son de provisión, regulación cultural, de clasificación, que sé yo. Bueno, si alguien tiene alguna me dice, voy a avanzar esto muy rápido. Los diferentes tipos de provisión que hay, que son más asociados a mercado, regulación, que justamente no están tanto asociados de mercado, pero son los más escondidos porque no se ven, los culturales. Y lo interesante de la evaluación de ecosistemas de milenio, que retomamos para nuestro trabajo, es todo el concepto de los trade-off, ¿no? Porque a pesar de que hay diferentes tipos de servicios ecosistémicos, no todos suman, y muchos restan, de hecho. Entonces de ahí el tema de a veces tener unidades homogéneas, ¿sí? Que muchas veces excluyen y no tanto incluyen. Entonces, por ejemplo, podemos tener toda esta dimensión de servicios ecosistémicos, pero trade-off, que también son servicios ecosistémicos. O podemos tener estos servicios ecosistémicos que son fundamentales, con los respectivos trade-off, que también son, bueno, en este caso sería más servicios ecosistémicos, ¿no? De hecho, los resultados de la evaluación de ecosistemas de milenio, y que se siguen reportando en los diferentes estudios de caso, es que el trade-off que existe es que estamos muy bien en servicios de provisión, pero muy mal en servicios de regulación. Ese fue como el gran diagnóstico que hizo la evaluación global, pero también esa evaluación coincidió con los estudios a nivel regional. Entonces, en azul está muy bien, en rojo estamos mal, y esto básicamente que es una dinámica que se repite, ¿sí? Básicamente eso, porque unos de alguna forma no están siendo valorados, ¿no? Es decir, los servicios de regulación no se valoran, ¿no? Los que están en DL. Y bueno, esto es importante porque en medio de esta discusión de la idea de servicios ecosistémicos, que empoderó como estas reflexiones sobre, bueno, realmente hay beneficios de la naturaleza en los cuales son muy importantes, pero algunos no se ven, ¿no? Que planteó, y la existencia del trade-off. De hecho, algo interesante de la evaluación de ecosistemas de milenio es que muchas políticas de crecimiento, de desarrollo agrícola, agrario, etcétera, que realmente están asociadas directamente con bienestar,
la evaluación del ecosistema del milenio indicó que estaba, por otro lado, afectando bienestar. O sea, por un lado, el crecimiento económico podría afectar positivamente el bienestar, pero por otro lado, al afectar ecosistemas y afectar el servicio ecosistémico, lo estaba afectando negativamente. Entonces, ese trend fue interesante. Sin embargo, bueno, artículo me gusta mucho y en buena parte de la literatura, porque no hay que olvidar que el concepto de servicios ecosistémicos realmente es un concepto que nace del tema social, ¿sí? Ok, está más asociado al tema social, se puede decir. El tema de tecnificación de conceptos de servicio ecosistémico, qué es provisión, qué es regulación, qué es cultural, yo creo que hay demasiadas fronteras grises, ¿no es cierto? No, a ese nivel de tecnificación es imposible llegar, porque realmente no es un concepto que nace desde las ciencias exactas, ¿no? O sea, y no se podría hacer nunca, ¿no? De hecho, en términos contables, que yo estuve cubriendo el equipo de cuentas ambientales en Colombia, era imposible hacer estas cosas, ¿no? Realmente hasta qué punto puedo contabilizar una cosa, hasta acá o que no. Entonces, ya hay mucha literatura sobre eso. Realmente el concepto de servicio ecosistémico es una metáfora que ha ayudado mucho, pero que no se quede, digamos, en un concepto netamente técnico, ¿no? Porque en el fondo tenía una idea también social, incluso política, ¿no? Entonces hay una gran discusión sobre el concepto de su tecnificación. De hecho, está Norbert, bueno, sí lo conocen, pero es de las personas que más ha trabajado temas de economía y medio ambiente desde la heterodoxia, ¿sí? Y hace unas críticas muy interesantes sobre el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Hasta qué tanto el concepto de servicios ecosistémicos a veces excluye. Y estas discusiones interesantes porque eso lo lleva uno como cuando trabaja en estas ideas de servicios ecosistémicos, ser cuidadoso, ¿no? Para incluir. Siempre decir, oiga, aquí en estas cosas hay que tener cosas más incluyentes cuando hablamos de esos conceptos. Y bueno, de hecho el concepto de servicios ecosistémicos alrededor de estas exclusiones, habría literatura interesante que era sobre el tema de las justicias e injusticias de los servicios ecosistémicos. O sea, a muchos de los que están trabajando en servicios ecosistémicos a veces se pierde un poco el link de distribución, realmente cómo se están distribuyendo los servicios ecosistémicos, y muchas de las políticas asociadas a servicios ecosistémicos también esconden esto, o a veces inocentemente, a veces inocentemente. ¿Sí? Y eso, pues hay una literatura interesante sobre las justicias, las injusticias del tema de los servicios ecosistémicos, más al tema destructivo. ¿Sí? Entonces, aquí la idea que quiero dejar es, perfecto, hay un concepto de servicios ecosistémicos que podemos trabajar muy técnicamente, pero no olvidar su vínculo social, pero mucho menos la visión política que tiene de fondo, ¿no? En el tema de servicio ecosistémico. De hecho, esto es algo que estamos trabajando, es un artículo que estamos elaborando, donde vemos cómo algunas ideas del marco de servicios ecosistémicos pueden ser útiles para trabajar otro marco que es el de conflictos ambientales. Digamos que en el caso mío estoy, digamos, como en ambos roles. Trabajo como grupo en el tema de servicios ecosistémicos, pero también trabajo en grupos de justicia ambiental y conflictos ambientales, y encuentro poderoso estas uniones, ¿no? Por ejemplo, todas estas uniones son fundamentales para entender temas de conflictos ambientales, y muchas de estas cosas que se trabajan en conflictos ambientales son fundamentales para complementar estudios asociados a los servicios ecosistémicos. Finalmente, lo que se lograría sería una mejor gobernanza, una mejor institución, es decir, tener un mundo real que realmente incida en decisiones que sean de largo plazo, ¿no? Porque muchas de las decisiones también afectan, pero muy a corto plazo, ¿sí? Aquí estaría como el tema político, ¿no? Los que trabajan conflictos ambientales y justicia ambiental es un enfoque bastante político. Esto le podría dar una gran base técnica, ¿sí? Y los que trabajan con ecosistémicos ven que tiene una buena base técnica, todo el tema del mapeo, caracterización, pero podría tener una retroalimentación mucho más política acerca de temas de distribución de servicios ecosistémicos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a publicar prontamente, ya está, digamos que casi listo. Bueno, no coloqué la referencia, pero bueno, es 2017, imagino que vamos a publicar. El tema de evaluación, ahora sí. Bueno, hasta aquí era la discusión sobre servicios ecosistémicos. Es como lanzar la bomba de que el tema de servicios ecosistémicos no es un concepto como tan que uno lo lee y lo entiende hasta así, no, tiene muchas visiones también de fondo, pero es bueno enriquecerse de eso, para avanzar, si no uno comete los mismos errores, ¿sí? O sea, ¿qué hay de tema de vacíos en el tema de servicios ecosistémicos? Identificarlos y avanzar, ¿sí? Todo es objeto de crítica para avanzar. Y el tema de evaluación también. Entonces, vamos a hablar aquí exclusivamente del tema de evaluación y ahorita hacemos el link. Bueno, cuando hablamos de evaluación, nos podemos imaginar muchísimas cosas, desde una visión contable, una visión estrictamente monetaria,
una visión más de pagar por daños ambientales, etc. Una visión de costos ambientales, una visión un poco más holística que podemos tener, y bueno, todo el tema de instrumentos de mercado también que pueden haber, y claramente pues todo el tema de conflictos ambientales comienzan a surgir a veces. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que cuando uno abre la caja de evaluación hay que entender que hay muchos objetivos. En mi experiencia de trabajo he estado casi que en todos. Hay una evaluación con fines contables, ¿sí?, que tiene que ver con la contabilidad ambiental, la Auditoría Nacional, que tiene un objetivo que puede ser complementario, pero es diferente a un objetivo fiscal, valoración de pasivos ambientales, de impacto ambiental, que igual puede ser complementario, pero es diferente a el tema de valoración como base para instrumentos de política, en este caso particular, instrumentos de mercado, tasas, subsidios, impuestos, pagos por ambientales, compensaciones, como los diferentes tipos de instrumentos de política asociados a instrumentos de mercado, ¿sí? O una evaluación más asociada a dar como una importancia, una conciencia ambiental a partir del valor económico, ¿no? O sea, vale esto y con esto espero realmente que haya una conciencia y una decisión, mire, esto es importante, vale tanto, ¿sí? Entonces, estos que acabo de anunciar, pues si ustedes ven los diferentes trabajos que han hecho su evaluación, van a ver que le apuestan a uno de estos, ¿sí? Es muy difícil que uno le apueste a todos, ahí siempre hay un objetivo de la evaluación, y yo creo que en ese sentido uno debería evaluar el tema de evaluación, ¿no? Porque a veces la caja de evaluación se entiende como un todo y no, hay muchos objetivos. Y este que está en rojo es el que nos interesaba más, que repito, puede ser complementario, pero es diferente de los anteriores, es la evaluación para gestión del territorio. ¿Cómo se usa el territorio? ¿Cuáles son las decisiones sobre qué hacer en el territorio? ¿Sí? Esa es más compleja y la evaluación puede tener un papel fundamental. Bueno, aquí simplemente en los siguientes slides voy a presentar un poco estas visiones rápidamente. En cuentas ambientales, por ejemplo, nosotros trabajamos el DANE es el Departamento Nacional de Estadística, trabajamos en cuentas nacionales, yo trabajaba estimando el PIB, el Producto Interno Bruto, y el interés fue incluir todo el tema ambiental, ¿sí? De hecho fue un gran avance porque ya a partir del 2003 se comenzó a proponer una cuenta integrada de cuentas ambientales, en la cual, bueno, incluso México también estaba avanzado, ¿sí? Entonces este es un fin netamente contable, donde se hace una valoración pues monetaria porque tiene que ser para el PIB, pero tiene un objetivo contable, aunque también está incluyéndose cuentas mixtas, estas que llaman cuentas biofísicas también. Todo esto se ha desarrollado para esto que está en el PIB, tratar de incluir otras cuentas a fines de contabilidad ambiental. Entonces, esto es un fin de evaluación importante, pero es un fin diferente. También fines asociados a valorar económicamente con el objetivo de mostrar por qué es importante a veces mantener un ecosistema sano a transformarlo. Entonces, aquí se hizo de la elaboración del ecosistema de milenio. Entonces aquí se comparan pues diferentes usos de diferentes ecosistemas, transformación o transformación, y una evaluación económica pues demostraba que era más importante tenerlos sanos, ¿no? Eso también puede servir. Bueno, solo los camarones voy a pasar esto. Gracias, súper. Okay, voy a colocar, sí, voy a colocar acá. Sí. Gracias. Y bueno, ellos como el de Constanza, esta es la segunda versión de Constanza, que como él mismo dice, pues tiene un fin más de concientizar, ¿no? Él cuando hace este ejercicio dice que el estudio ecosistémicos vale 2 veces, 3 veces más el PIB de todo el mundo, lo hace pues con un fin de que la gente vea la importancia, no el fin de que alguien vaya a pagar por esto, ¿sí? Aunque hay una discusión interesante, ¿no? Porque a partir de eso pues hay muchos ejercicios que han también valorado a partir de cómo Constanza valora. Entonces, a partir de Constanza nosotros valoramos de esta forma. Entonces también ha sido base para muchos de valoración que se han hecho, ¿no? Pero con un fin más como de conciencia ambiental, y como decir, esto es importante, ¿no? Bueno, tomé también este ejemplo, aunque hay una nueva versión de la que están trabajando ustedes sobre el tema de valoración económica del aporte de las áreas protegidas a la economía. Es una visión también de ver, eso es importante, genera tanto, como de generar conciencia, de decir, bueno, por eso es que tienen que meter la mano a esto, ¿sí?
Esas cosas han funcionado. Y iniciativas como los pagos exclusivos ambientales también, aunque bueno, a pesar de las críticas, que bueno, sobre esto puedo hacer toda la presentación, pero lo voy a dejar allí. Pero te voy a enfocarme en esta, el tema de su territorio, que es el que nos interesa. Bueno, igual va a ser transversal a todos, pero conmigo traté de definirlo un poco como objetivos separados. Cuando uno habla de gestión del territorio, tomando como inspiración Colombia, pero después de viajar por América Latina, realmente se da cuenta que estamos en lo mismo. Entonces es esto, ¿no? No sé, esto lo puede uno colocar para muchos países de América Latina y pasa eso, ¿no? La realidad de los territorios es una realidad que es compleja porque hay múltiples actores en los territorios, ¿sí? Campesinos, indígenas, comunidades negras, lo que sea. Y hay relaciones conflictivas entre los actores, es decir, es complejo, pero también es conflictivo, ¿sí? Y es heterogéneo, ¿sí? Porque entre un país no tiene un montón de realidades, ¿sí? Eso es algo que hay que entender, de ahí la idea de que todo tiene que ser muy contextual. Y dinámica porque creo que por lo menos en Colombia las cosas han cambiado muchísimo. Lo que había hace 20 años es muy diferente de lo que pasa ahora, ¿sí? Por lo menos en Colombia hace 20 años no había tantos movimientos sociales y ambientales. Ahora uno ve en Colombia y por lo que sigo siempre hay conflictos ambientales por recursos hídricos, etc. Y es constante. Y claro que viendo el mapa de conflictos ambientales en América Latina veo que es una realidad generalizada. O sea, el aumento de conflictos ambientales en toda América Latina y en el mundo, ¿no? ¿Sí? No porque no pasara antes, sino que ahora hay mucho más capacidad, no sé si llamar la capacidad de organización social y de alguna forma de visualización. Y bueno, y que ha sido estudiada de forma fragmentada, ¿no? El tema de conflictos es como un tema que está allá, pero no, lo técnico se hace acá. Entonces los conflictos existen, pero a veces eso es difícil meterlo en los análisis, o no, bueno, por diferentes razones, ¿no? Como en elementos técnicos, pero es una realidad que está. Nosotros entonces tratamos de incluir todo esto en nuestro trabajo. Es el mapa de conflictos ambientales, estos son artículos también que vamos a publicar, y esa unión práctica entre los conflictos ambientales existentes y los servicios ecosistémicos. Todos están asociados con servicios ecosistémicos. Es decir, hablar de servicios ecosistémicos sin hablar de conflictos, no es, bueno, en algunas partes pequeñas pronto se puede, pero generalmente están en todo, ¿sí? Para el caso de Colombia hicimos este ejercicio, este sí lo publicamos, y vimos cómo todos los servicios ecosistémicos que analizamos están asociados a conflictos ambientales. Cada una de estas líneas es como la actividad que genera conflictos ambientales. Por ejemplo, nosotros vimos que la minería y el petróleo son los que afectan más servicios ecosistémicos, los que tienen más asociados conflictos con servicios ecosistémicos, ¿sí? Y los servicios ecosistémicos más afectados pues son agua y regulación hídrica, y alimentos también, ¿sí? Entonces es algo que muestra, es decir, hay que incluir el tema. Bueno, y como decía, en América Latina es en realidad, no sé si conocen este mapa, el proyecto JUMP, el Environmental Justice Atlas, que es un mapa de conflictos ambientales que está disponible en línea, gratis para todos, y donde la idea es, se unieron, digamos, bueno, la sede está en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero está a nivel mundial, y es esa documentación de conflictos ambientales. Y uno pues puede hacer ese tipo de ejercicios como los que mostré antes, y uno realmente se da cuenta que esa es una realidad que no se ve muchas veces, pero que está. Uno cuando ya ve el mapa dice, vaya, esto ya en conjunto, sí se da cuenta que hay una cosa que cambió. O sea, lastimosamente, pues eso no se hizo hace 20 años, pero si hubiéramos podido hacer como el monitoreo, la cosa creo que va en aumento. ¿Sí? Y la idea, por ejemplo, de estos temas asociados a la adoración es que la adoración de alguna forma podría permitir hacer un tema de inclusión, ¿sí? A veces en muchos ejercicios técnicos uno va y trata de integrar, pero a veces la inclusión no se da al nivel apropiado. Aquí el reto era un poco pensar en la inclusión. La adoración realmente puede servir como elemento para la inclusión en la toma de decisiones y la gestión del territorio, porque vimos que gran parte de los conflictos ambientales tienen que ver con la exclusión, ¿sí? Decisiones que afectan territorios, personas, actores, servicios ecosistémicos, pero que realmente es por exclusión. O sea, hay un tema político de fondo, ¿sí?
Entonces, ¿realmente la evaluación puede tener un fin de inclusión? Bueno, la respuesta era que es que sí. Y por esto surgió la idea del concepto de evaluación integral, es lo que nosotros manejamos. La evaluación integral entonces tendría como fin contribuir a la gestión del territorio a través de la inclusión de los múltiples valores posibles asociados a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y la identificación de los diferentes conflictos relacionados. Y la medida que esto se haga escrito y se cuente con la mayor cantidad de información o velocidad, se puede llegar a una mejor gestión del territorio. Esa fue como la premisa, o sea, como el reto, ¿no? Era grande, ¿no? El tema de la evaluación integral. Y para esto, ¿no? Para tener un soporte para el proceso de toma de decisiones en contextos en los que hay heterogeneidad de actores con valoraciones, intereses diversos y contradictorios, ¿sí? Otra cosa que no menciono acá es, y la estamos trabajando ahora, es de fondo, bueno, la estamos utilizando, aquí en el libro no se mencionaba mucho, pero lo último que estamos haciendo sí, es muchas veces la dinámica de asimetrías de poder. En los talleres ahora nosotros manejamos el tema de asimetrías de poder. Aquí todavía no está metido, pero lo estamos trabajando, porque es una cosa que influye en la toma de decisiones. Habla de decisiones, no pasa nada, y es por esa variable que uno nunca la mete en análisis, pero sabe que es por eso, ¿no? Decisiones son un territorio que... Y eso es interesante meterlo en análisis, por lo menos para decir por qué no pasó. ¿Es un problema de la ciencia que no se sabe comunicar o hay algo de fondo? ¿Sí? Es eso, porque a veces se le achaca a la comunicación, ¿no? Esa es la ciencia política, esa es la ciencia de decisiones, ¿por qué no pasa? ¿Sí? Lo otro es que, bueno, esto creo que lo mencioné un poco ya, las bases conceptuales de lo que nosotros llamamos valoración integral, ¿sí? Entonces tomamos la evaluación de ecosistemas de milenio, bueno, ahora estamos tomando el IP10, porque digamos que es como el nuevo visión, pero en su momento tomamos la evaluación de ecosistemas de milenio, ese marco. Trabajamos más bajo el concepto de servicios ecosistémicos, ¿sí? Pero reconociendo la discusión que hay. Es decir, nosotros trabajamos en temas ecosistémicos, pero tratando de aprovechar esas discusiones que hay y que las conocemos, ¿sí? Y todo el enfoque de sistemas socioeconómicos que trabaja resiliencia, gobernanza y sistemas complejos adaptativos. Eso nos parece fundamental, porque, como mencionaba antes con algunos colegas, a veces se habla de resiliencia de los ecosistemas, pero realmente lo importante del manejo de ecosistemas es la gobernanza que permite que los ecosistemas sigan allí, ¿no? O sea, a veces hay que meterle más cuidado a las instituciones de la gobernanza que a los ecosistemas, porque eso es lo que permitirá que esto siga, ¿sí? Si uno logra eso, ahí uno podría hablar de una cuestión sostenible de largo plazo y no una cuestión de corto plazo, ¿sí? Entonces ese es un importante aporte del marco de sistemas socioeconómicos, ¿sí? Ecosistemas resilientes, pero una resiliencia socioeconómica, una resiliencia de instituciones también, no una resiliencia del ecosistema biofísico, sino también si podemos tener instituciones que sean resilientes, incluso los órdenes políticos, ¿sí? Que a veces podemos lograr tener ese tipo de instituciones. Bueno, a eso va como una ley también. Y bueno, ya mencioné esto del TIP, la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, ¿no? Que en su momento nos interesó mucho, pero que ellos hablaban de la posibilidad de incluir valores monetarios y no monetarios, y hablaban un poco de esto. Y los valores socioculturales y económicos. Entonces, esos son como temas conceptuales claves. Voy a pasar esto rápidamente. ¿De dónde hablo? Bueno, aquí lo que en estos slides que estaba tratando de colocar como en mayor esos bases conceptuales, la evaluación de ecosistemas de milenio, que ya les expliqué, el TIP, que hablaba del tema de la importancia de reconocer. Bueno, hay una cosa interesante del TIP, los que han leído el TIP, hay una cosa que me pareció muy interesante allí que la retomamos, que ellos veían la importancia de reconocer el valor de los beneficios de la naturaleza, pero lo diferenciaban también de el demostrar, es decir, y lo dice textualmente, si se reconoce el valor de los ecosistemas, no hay necesidad que se demuestren, es decir, no hay necesidad que se cuantifiquen, ¿sí? O sea, si una comunidad realmente se cuida de los recursos naturales, porque sí, decirles que es importante y que vale tanto, a veces puede ser contraproducente, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? Y pasa en la práctica y pasa con los instrumentos de política muchas veces asociados a temas monetarios, que cambian las lógicas sociales, ¿no? De abajo, de esa relación con la naturaleza la cambian. Entonces hay que tener mucho cuidado allí, y eso nos pareció interesante, un aporte del TIP. Y bueno, el marco de sistemas socioecológicos que como decía a ustedes, tiene que ver con todo ese tema de gobernanza, resiliencia, ¿sí? Que es
cómo realmente trabajamos un territorio teniendo en cuenta todo y no separándolo. El marco de sistemas socioecológicos. Vale. Nosotros a qué conclusión llegamos en lo conceptual y aproximándome a lo metodológico. Bueno, ¿qué debería incluir una evaluación integral? Sí, bueno, va a sonar simple lo que voy a decir, pero la cosa se va a complejiza en los ejemplos. Entonces, primero, algo básico, inclusión de valores que podemos llegar a tener, como son los valores ecológicos y los valores sociales, que se pueden hacer de muchas formas. Nosotros en este libro tenemos una serie de visiones de cómo realmente tener un valor ecológico y un valor social. ¿Qué sería un valor ecológico? Básicamente, bueno, incluso el TIP también habla de esto. ¿Sí? Los valores ecológicos son como la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ecosistémicos. De hecho, muchos lo llaman valores ecológicos. Es decir, realmente tendría que ver un poco con el concepto de umbrales y resiliencia, que sé que son conceptos a veces difíciles de estimar, pero habría indicadores que podrían llegar a apuntar a eso, ¿no? O sea, hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos ahorita un problema con los páramos, porque la base hídrica, más allá de una evaluación económica de importancia, es hasta qué punto el páramo es capaz de mantener presiones, porque estamos a puertas de que el páramo deje de ser la base hídrica y ahí pues afectados todos. Entonces hay la importancia de entender esa resiliencia de los ecosistemas, esa capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ecosistémicos. Aquí podemos tener muchos indicadores, claramente pues más biofísicos, o sea, es decir, más no monetarios, sí, que podríamos tratar incluso de monitorear, ¿no? ¿Cuáles? Todo depende de muchas cosas, aquí damos algunas ideas, pero todo es contextual, depende de la disponibilidad de información, ¿sí? Que eso siempre es clave, y bueno, también el dinero y el tiempo que tenga, ¿no? Entonces aquí como que puede ser adaptable esto. Eso en cuanto al tema de los valores ecológicos. Bueno, eso es normalmente hablamos sobre los valores ecológicos, que finalmente los valores ecológicos están apuntando a todo el tema de servicio de regulación, un poco. Eso es lo que no se ve, creo que puede ser cuantificado. Porque bueno, los que han trabajado en evaluación económica saben que el gran reto a veces es valorar la regulación, ¿no? Esto es algo que, pero podemos también tenerlo de otra forma, ¿no? Y los valores socioculturales, creo que esto es algo que en el contexto de América Latina comienza a ser muy importante, en Colombia claramente, que es cómo las comunidades o los actores de un territorio realmente valoran los beneficios de la naturaleza, ¿no? Creo que es más importante, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un documental hace poco que se llama Diálogos con Naturaleza, también está disponible en línea, ahora les paso los datos, lo pueden disfrutar, es que tratamos de ver esta visión. Y es, por ejemplo, tenemos varios estudios de caso, pero nos centramos en un estudio de caso en el Tolima, en la cuenca del río Coello, donde una comunidad realmente no quiere algunas actividades productivas, bueno, específicamente minería. Ellos se ven como agrícolas, realmente valoran mucho el páramo allí, está el tema hídrico, y hay una dura pelea con respecto a eso, y ellos han apoyado mucho de la academia. O sea, comenzó con un movimiento activista, luego un movimiento juvenil activista, luego un movimiento académico juvenil activista, luego un movimiento urbano, es decir, la cosa se ha ido creando y ahorita es donde se hace la primera consulta popular en Colombia para la no minería, ¿sí? Con apoyo técnico de servicios ecosistémicos y bajo el enfoque de servicios ecosistémicos. Están trabajando todos bajo esta visión de los trade-off, ¿sí? Entonces es una expresión de realmente ellos que valoran de su territorio y que quieren el territorio. O sea, para nosotros lo importante es el tema agua, el tema alimentos, y eso prima proveer cosas, entonces no queremos hacer estas cosas. De hecho, ellos lograron, el documental está dicho todo, y hicieron que estas organizaciones sentar a una mesa de trabajo al gobierno, al tema gobierno local, gobierno regional, corporaciones ambientales, y tomar decisiones sobre qué se quiere en el territorio, a partir de la inclusión. O sea, actores empoderados con base técnica en la mesa, negociando qué hacer sobre su territorio, diciendo, bueno, vamos a tener una agricultura, sí, pero mejor, sostenible, vamos a tener una ganadería, sí, mejor, pero sostenible, decir, ese tipo de formas en las cuales, ¿qué queremos hacia el futuro? Pero la coincidencia, lo que no queremos es minería, es decir, a ese nivel de decidir de cómo construir un territorio a partir de las visiones, del valor que dan ellos como sociedad al territorio. Obviamente es un proceso,
largo, bueno, eso que documento no es que lo hayamos hecho nosotros documentamos, pero esto claramente viene de mucho antes, no sale de un momento a otro, esta capacidad de organización. Pero entonces eso se refiere a los barrios socioculturales realmente, como un territorio. Bueno, nosotros hablamos de territorio ya en el local, no sé si aquí en México se maneja el concepto de territorio, que incluye más lo cultural, lo social. Porque bueno, la palabra técnica sería sistema socioeconómico, ¿no? Que básicamente viene en el fondo aplica lo mismo, bueno, similar, pero sé que con el territorio tiene algo mucho más. Sí, bueno, una pregunta. ¿Puedes repetir el documental? Vale, se llama Diálogos con la Naturaleza, Sí. construyendo puentes de vida. Al final creo que tengo un slide. Para tomar. Sí, y bájalo, claro. Listo. Entonces, eso es lo relacionado con incluir valores sociales y valores ecológicos que de alguna forma van a servir a la toma de decisiones. ¿Sí? De hecho, los valores ecológicos se asocian más al tema de la oferta y los valores sociales se ofertan más a la demanda, ¿no? Aunque el concepto de servicio ecosistémico como concepto realmente tiene que ver una vida más de demanda, ¿no? El servicio, los beneficios de la naturaleza para el bienestar humano es algo que genera beneficios para alguien, ¿no? Entonces estaría como las dos dimensiones a incluir en los ejercicios. Y como les digo, pues en el libro está documentadas unas ideas de cómo hacerlo. Bueno, eso lo acabé de mencionar. Básicamente, como tratar de esquematizar. Cuando uno habla de evaluación ecológica es más como la oferta, y cuando eso puede asociarlo más a la demanda, ¿no? Listo. El segundo concepto clave es este. Entonces, primero, evaluación social, ecológica. Este es una revisión cualitativa y una evaluación cuantitativa, es decir, inclusión de otro tipo de indicadores, no necesariamente monetarios, es decir, echar a mano de muchas cosas que realmente se dan y que existen realmente, ¿sí? Indicadores sociales y económicos no monetarios, temas por ejemplo de salud pueden ser importantes en la toma de decisiones, que en el caso por ejemplo de la gestión de territorio pueden incidir mucho, ¿no? Realmente como un territorio, tema de salud, por ejemplo el tema de minería siempre es un tema que pesa en las decisiones, ¿no? Más allá de la monetaria, ¿no? Realmente por ejemplo en Colombia hay, no sé si aquí pase, pero hay un problema con el pescado, ahora el mercurio ya llegó a un nivel alto que ha disminuido el tema de consumo de pescado, porque ya uno va a un restaurante y la piensa dos veces, porque ya se ha hablado mucho de los altos niveles de mercurio que se han encontrado en el cuerpo del atún, ¿no? Bancam, de hecho, en Colombia, no sé si aquí pasó, porque no le escalan un poco, de que quería reducir los niveles de mercurio para poder todavía seguir vendiendo, porque había sobrepasado el tema de mercurio. Entonces, bueno, otro tipo de indicadores también que nos sirvan para tomar decisiones sobre el tema, y tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Seguramente podemos tener muchos más indicadores que no necesariamente son sustitutivos del valor monetario, ¿no? Más al tema de... Listo. Y el tercero, que nos parece el más importante, es la inclusión del trade-off. La palabra trade-off siempre es un lío traducirla, pero son Tomas y dacas. tomas y dacas, perfecto. Eso es el medicamento. Colombianos tenemos. Vale. Nosotros encontramos este tipo de trade-off que existe, ¿no es cierto? Y tiene que ver con servicios ecosistémicos, que es donde el tema de la distribución es importante, ¿no? A veces cuando habla de servicios ecosistémicos, los trade-off pueden ser más importantes, de hecho, en el tema de decisiones. Entonces podemos tener trade-offs espaciales. Realmente uno habla de servicios ecosistémicos, pero ¿dónde están los servicios? ¿Dónde están los ecosistemas? ¿Y sobre qué se está tomando la decisión realmente? Y de hecho nosotros aquí pues siempre hablamos de que se gestionan no los servicios sino los ecosistemas, ¿no? Digamos como esa la visión, que cuando habla de gestión de servicios lo clave es los ecosistemas, ¿no? Los trade-offs que llamamos interpersonales es, bueno, quién gana y quién pierde esas decisiones que hay. Uno puede tomar el caso, por ejemplo, de instrumentos de política. Uno ve claramente que hay ciertos instrumentos de política, por lo menos en Colombia, que claramente hay alguien que pierde y no es el que uno... exacto, o sea, es decir, ya se debe venir, ¿no? Entonces me dice algo pasa ahí, ¿no? El tema de simetrías de poder, ¿no?
un poco de, bueno, una decisión sobre el tema hídrico, quién está beneficiando, quién no está beneficiando. Entonces, a veces se beneficia el tema hídrico, pero con costos, ¿sí? O sea, no son las mejores decisiones muchas veces, ¿sí? A veces, bueno, voy a decir algo que es paradójico, pero pasa, porque yo sé que lo ambiental incluye lo social, pero a veces las decisiones ambientales excluyen a las personas, ¿no? En el modo ambiente, y no es que tenga que ser así, podría ser incluyente y tener ambas cosas, o sea, esos contextos pueden pasar. Los trade-offs temporales, bueno, eso lo trabaja mucho la economía, realmente ver lo de los costos-beneficios, cómo se distribuyen realmente los beneficios entre el presente y el futuro. Y bueno, los clásicos trade-offs de servicios ecosistémicos que ya mencioné, que es cuando se habla, bueno, esto es importante por captación de carbono, pero de golpe la captación de carbono o la captura de carbono implica la conservación de un bosque, pero ese bosque de alguna forma había ahí, no sé, comunidades que tenían casa y ahora lo pueden hacer. Entonces hay un trade-off en que se prima un servicio por otro, y no, a veces la cosa no es blanca y negra, a veces hay grises. Entonces realmente se puede tener lo que uno llamaría ecosistemas multifuncionales, es decir, bueno, esto lo dice ya. Vale, esto. ¿Sí? De hecho, este gráfico nosotros lo hacemos mucho en campo. Bueno, no traje la otra gráfica. Sí, realmente a veces estos mariposas, esos pétalos de servicios pueden llegar a ser simétricos, pero a veces, digamos, por ejemplo, en un caso que tenemos que hay palma, es grandote y los demás son chiquitos. Es decir, podemos llegar a tener ecosistemas multifuncionales, es decir, algún gris o realmente todo es blanco o negro, ¿no? Eso tiene que ver con los trade-offs. Si tenemos los trade-offs, podemos acercarnos a posibilidad de decisiones más intermedias, no blanco y negro. El cuarto punto, que ese es el más importante realmente es porque acá todo el mundo, es una respuesta antecedida a la pregunta que siempre se hace. Todo lo anterior, ¿cómo se suma? ¿Sí? Vale, entonces habla de todo lo que he dicho hasta ahora, no suma, ¿sí? Y efectivamente la idea es que no tiene que sumar, porque partimos del hecho que las decisiones realmente en el fondo son políticas y tienen que tener un buen soporte técnico, pero el soporte técnico puede ser diverso. O sea, una decisión nunca va a ser técnica, sobre todo en gestión de territorio, eso lo tenemos súper claro. Las decisiones técnicas no son neutrales, ¿sí? Uno puede tener una visión, diferentes visiones para algo, pero con diferentes resultados, ¿sí? Ahí el tema de la tecnificación es relativo, y uno lo puede mostrar, puede hacer valoraciones de diferentes formas, áreas y hay resultados completamente diferentes y hasta contrarios, ¿sí? Es un artículo que creo que está aquí, el de Martín López, ¿no? Cómo a partir de una valoración ecológica, una valoración social y una valoración económica da resultados contrarios, y el problema no es que hay contrarios. Está bien, está perfecto, eso muestra una realidad. Ahí es como tomar una decisión política con esta base técnica, ¿sí? Eso sería realidad, ¿sí? En lugar de escoger uno y tomar una decisión, no decir, bueno, ¿cómo a partir de esta complejidad usted toma una decisión política, pero con una base técnica completa, ¿sí? Entonces, por eso, a ese tema de cómo se suma esto, pues realmente en el fondo es eso, ¿no? Simplemente los incluimos, pero la edición tiene que ser un poco más política, ¿sí? Que muchas veces se complementan, a veces no se complementan, eso habría que analizarlo. Y por eso la forma que estamos utilizando para hacer esta unión es con el análisis de escenarios. No sé si han entrado ustedes en análisis de escenarios, pero para nosotros ha parecido una idea perfecta para tratar de incluir, o sea, si la idea es tratar de llevar una decisión con un montón de información diversa, que le estoy diciendo que no se puede sumar, el tema de escenarios es un ideal para lograr hacer esto, ¿sí? De hecho, la evaluación de ecosistemas de Milenio lo hizo, y ahorita en el IPBS también lo están haciendo. Nosotros tenemos algunas variaciones acá, porque como es para gestión del territorio, el tema de análisis de escenarios, bueno, pero también puede ser todo una hora hablando del tema, pero para tratar de resumir, si uno relacaba escenarios, puede tener diferentes formas de hacer escenarios, ¿sí? Una es netamente técnica, simplemente escenarios o tendencias que uno va a hacer el modelo y efectivamente a partir de eso, bueno, si siguen estos impulsores afectando los ecosistemas, ¿cómo va a ser en 20 años? Eso es un análisis netamente técnico, ¿sí? O cómo va a ser de diferentes formas. Puedo hacer también escenarios netamente participativos, o sea, nada técnico, sino simplemente mirar a los actores y decirles a ellos cómo se imaginan su futuro, ¿sí? Y a partir de eso hacer las discusiones y mirar un escenario ideal, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de estudio, nosotros, en este, por ejemplo, no, ese no fue en CODE, es uno que estamos haciendo en una región del Meta,
hace lo mismo. La escenario de todos los actores es que no quieren ver por petróleo, ¿sí? Y es un escenario interesante porque es un escenario que se llevará a discusión en el plan de desarrollo realmente de cómo se quiere ver esta región a 30 años con este desarrollo que ha hecho Trade-off. Y el tercer tipo al que le apostamos nosotros es un escenario mixto que tiene que ver con buena base técnica pero con participación de las personas, es decir, es como realmente uno puede llegar con toda esa información técnica, empoderar a los diferentes actores con información para romper asimetrías de poder. La información es fundamental para el tema de asimetrías, y con ese rompimiento de asimetrías de poder ya pueden sentarse un poco a tratar de hacer visiones sobre territorio conjunto, porque esa visión de territorio conjunto es fundamental hacerla pues con información medianamente completa por parte de todos. Es un reto, pero bueno. Entonces nosotros estamos apostándole más a escenarios mixtos, o sea, una buena base técnica, pero también con una participación incluyente de los diferentes actores, ¿sí? Entonces en esto es fundamental, bueno, esto es tomado de, esto no lo hicimos nosotros,